Bueno, buenos días. Qué bueno estar acá, aquí en esta salita. Pues nosotros teníamos una coreografía preparada, pero creo que la cambiamos a último momento. Demasiado preparada. Sí, entonces vamos a improvisar, pues nada, la idea es un poco como mostrar primero fragmentos como de los trabajos de los dos, y pues previamente a eso cada uno estuvo viendo como el trabajo del otro, y nosotros nos conocimos en noviembre, ¿cierto? En el FICAL, en el montaje de la sección de cine expandido del Festival Internacional de Cine de Cali. Ahí estuvimos como trabajando juntos en ese montaje, y pues desde ese momento por ahí nos pillamos, ¿sí? Con Mónica en la Javeriana. Miguel se encuentra con Mónica a veces por allá, y por ahí nos encontramos en San Antonio o en diferentes partes así de manera como casual. La idea un poco, según entiendo, es como encontrar esas cosas como esas coincidencias entre el trabajo artístico de Miguel y mi trabajo como diseñador. Entonces pues ahí miramos como qué coincidencias puede haber. Yo creo que cuando yo vi el trabajo de Miguel, pues a mí me dio mucha pena mostrar mi trabajo, porque hay una cosa ahí como que es como una especie ahí como de carga, que yo no sé si todos los diseñadores gráficos la tienen, pero yo sí. Por eso me alejé del diseño gráfico, y hace rato que no me considero diseño gráfico, y es como una especie, digamos, como no sé, como de frivolidad que está ahí encima de la disciplina, ¿no? Uno ve, yo viendo las imágenes que produce Miguel, ahí hay unas preguntas densas que se hace acerca de la función de la imagen, acerca de la vida, digamos, como política, de la vida cultural, de la vida misma, pues, que están ahí en esas imágenes, que uno las lee, pues, uno las percibe. Hay unas preguntas ahí como que rayan con una forma, digamos, como estética de entender la vida, pero estética en un sentido filosófico, no estética en el sentido como a veces se percibe en el trabajo del diseño gráfico, que tiene que ver con la apariencia, ¿sí? Con lo estetizado de pronto, a veces. Exacto, sí, como lo estilístico, ¿sí? Lo estilizado. Entonces, pues esa es como, en el caso mío, es como el punto de inicio, esa especie, digamos, como de preocupación. Entonces yo lo que como seleccioné para mostrarles, en realidad no es trabajo de diseño, aunque seguramente ahí hay algo de eso, obviamente, por mi formación, y es más como una especie de reflexión alrededor de las últimas películas, cortometrajes animados que hemos estado haciendo con Mónica, que se llama, es como una serie que se llama Vitografías, y ahí hay como un intento como de pensar la imagen en su interior. Eso es un poco como lo que... Y creo que por ahí es que puede haber un punto de conexión, que por ahí en los dos yo percibo ahorita es como una especie de necesidad de escudriñar la imagen, como que cada uno escudriña imágenes, pero al mismo tiempo es una invitación a que se construyan miradas escudriñadoras, que se construya como una especie de visualidad que no sea superficial, sino que invita a meterse dentro de las imágenes y desmembrarlas, despedazarlas por dentro, sacarle las vísceras, ¿sí? Que es un poco lo que él hace en el Yo también pensaba hace rato como que desde qué lugar común podemos hablar los dos, y se me ocurrieron varias cosas, y hay una que de pronto es como otra, no sé, tiene que ver con lo que estabas diciendo al principio, que hay diferencias como en nuestra formación, y eso implica también diferencias en
serán los objetivos. Yo no sé, en todo caso lo que uno trata de hacer, cada uno trata de hacer con el trabajo. Y estaba pensando también que yo siento que cada vez más me acerco como a problemas de la animación, problemas muy técnicos, pero también intereses como por cómo que anima las imágenes claro, en el sentido técnico de que produce movimiento en ellas, pero también que ánima hay detrás, como que sí, que vida las mueve, no sé, que las motiva, por así decirlo. Y entonces, y sentía que por ahí puede haber un punto común, porque los dos trabajamos con imagen en movimiento, pero por un lado siento que vos tenés fundamento técnico para trabajar con eso. Yo resuelvo mis trabajos de una manera muy amateur, creo, y a mí me interesa mucho ese lugar amateur, ¿no? Como que en mi trabajo yo no alcanzo a distinguir en qué momento dejo de ser espectador o dejo de ser persona navegando en internet encontrándose una película o jugando algo, y en qué momento empieza el trabajo de creación, ¿no? Pues hay como, si hay un momento en que yo digo, uy, por ahí hay algo interesante, y ya empiezo a escribir más seriamente y lo que sea, pero antes hay un montón de pantallazos, hay un montón de cosas que simplemente me gustó a secas o como un glitch en el juego o cualquier cosa, y yo siento que eso no tiene que ver necesariamente con experiencia de artista visual aproximándose a cualquier producción cultural, sino que tiene que ver más como con un rol de consumidor de cultura digital de pronto. Y entonces yo no me salgo de ahí, y creo que vos sí tenés recursos como técnicos para hablar desde otra perspectiva con más propiedad de problemas de la animación, y ese me parecía también un lugar común chévere. Pero hay otro punto que también pensé, y es que con las bitografías hay como una labor. ¿Será que vemos primero algo de bitografías para no hablar en abstracto? Veamos, este es un video ensayo, no es la película, sino un video ensayo que escribimos Mónica Bravo y yo, somos los autores. Y lo quise mostrar, en vez de mostrar la película, porque ahí hay como una especie de intento de reflexión teórica alrededor de la imagen, pero también porque está la voz de Mónica, que ella no pudo estar acá porque tenía clase en la Javeriana. Y la voz de ella también es muy importante para el trabajo que yo hago, pues, para este tipo de trabajo. Entonces, dura mucho, pero yo creo que ponemos como 7 minutos, y yo te digo dónde cortar para no dejarlo tan largo. Las siguientes líneas son un correlato del cortometraje Habitografía 2, donde tratamos de presentar el desarrollo conceptual que acompañó la producción. El germen estético parece haberse incubado en el hallazgo de un ejemplar de Poems and Drawings de Joseph Albers en la biblioteca de la PAU UBA. Esto produjo un registro estético que retomamos un par de años después con una invitación para dibujar las adivinanzas de Jorge Iván Cardona en su libro Cali para principiantes. En ese momento ya estábamos hablando sobre el libro de Horacio Muñoz, posnarrativo, en el que constatábamos las motivaciones estéticas de nuestro trabajo audiovisual. La invitación de Jorge Iván sirvió como excusa para hacer explícito un objeto de observación que estaba apareciendo ya en nuestros trazos cotidianos. Esos trazos de los que habla Michel de Certeau, que para él son invisibles frente a quien los traza, pero que para nosotros, Mónica y Miguel, comenzaron a ser claramente visibles y comenzaron a fundirse en un dibujo a dos manos de la ciudad, en el diálogo más auténtico, fluido y sin palabras que hemos tenido. Así nació un proyecto que consistió en la producción de una obra de animación experimental donde exploramos posibilidades estéticas de la ambigüedad espacial en una operación de montaje espacial dentro de la pantalla audiovisual, que tuvo como motivo el comportamiento cotidiano en el espacio urbano cercano a nosotros.
Parte importante del sentido de la exploración la construimos alrededor de las relaciones entre los conceptos de cuadro, campo y encuadre, que posibilitan la construcción de un espacio compositivo, ilusorio y diegético en función de definir un modo de habitar audiovisualmente la pantalla. Nos concentramos en la exploración de vínculos entre una noción de lo cotidiano en el espacio urbano y las posibilidades morfológicas de la ambigüedad espacio-temporal. Así, definimos unos códigos estéticos que usamos como una alternativa a modos instalados de ver el dibujo animado. Dentro del proceso creativo aplicamos la escritura de guiones diagramáticos para visualizar una estructura temporal y espacial de la película. Así, llegamos a nuestras cavilaciones en torno a una posnarrativa animada. Con esto, queremos asumir las posibilidades formales y representacionales de la ambigüedad espaciotemporal como un modo particular de abordar la posnarrativa animada sobre la noción de lo cotidiano en el espacio urbano, el objeto de representación. Para Desertó, la ciudad trashumante es un aspecto de la ciudad que se hace visible cuando posamos nuestra mirada sobre los pasos de los individuos que, sin darse cuenta, escriben un texto sobre la superficie que no se detienen a leer. La ciudad trashumante se observa como una suerte de hormigueo cuando establecemos cierta distancia sobre ella. La continuidad del hormigueo no es monótona. Sus unidades constituyen un dinamismo metamórfico por medio de la interpretación de sus propiedades espaciales, causando efectos sobre la superficie y la estructura formal subyacente de una imagen de la ciudad. Estos efectos se producen en el tiempo, dejando huellas que se van aglutinando en una superposición de sedimentos producida por la repetición de pasajes que van dibujando ciertos énfasis accidentales dentro del cruce de movimientos que definen el espacio. El reconocimiento de las huellas exige lo que Desertó llama un escape de las totalizaciones imaginarias del ojo, generando una extrañeza de lo cotidiano que permite extraer la forma de la actividad que lo constituye. Todo esto nos deja en un escenario propio para la elucubración gráfica del espacio en cuanto a representación de las vivencias en él. Esta apertura de posibilidades se desliza fácilmente en nuestra propuesta hacia la ambigüedad espacial a partir del reconocimiento de la paradoja desertoniana del todos y ninguno, por medio de la cual se define el individuo continente. La ambigüedad da pie a un vagabundeo de la semántica, donde el andar intrínseco a los paisajes encuentra su propia paradoja en una amalgama visual del abstraccionismo y el realismo pictóricos que desconcierta la mirada. El cuadro es el elemento que habilita esta posibilidad del espacio paradójico, al convertirse en elemento compositivo que se multiplica dentro de sí mismo. La simultaneidad de microrrelatos se despliega en la extensión de la pantalla, entendida como una gran macroviñeta de situaciones cotidianas. Lo cotidiano se dispone dentro de las posibilidades de un ritmo espacial para actualizarse en el tiempo y definirse como retículo irregular para el desarrollo simultáneo de una diversidad de pequeños relatos, configurando un todo a partir del contrapunto, que permite reconocer diferentes líneas narrativas entrelazadas en una red de relaciones sobre la cual se dispone un entorno gráfico que busca ser un correlato de un urbano. La forma de representación sobre la exploración estética del espacio. Podemos pausar ahí si quieren. Uno de nuestros puntos de inicio Me acordé del avioncito. El avioncito fue una cosa que utilizamos mucho para mapear, ¿te acuerdas? que es como un avioncito que está puesto en la mitad entre dos. Cuando montamos habitografías en ese momento, en noviembre, cuando nos conocimos, teníamos que sincronizar ya estaban sincronizados, pero teníamos que empatar, digamos, dos superficies de proyección que venían de dos proyectores. Y había un objeto que era el avioncito que pasaba la línea de un lado al otro, y ese era aparecía el avión y ya sabíamos como que él tenía que pasar en línea recta de un lado al otro. Una marca del espacio. Yo estaba diciendo ahorita que a mí también hay una cosa que me pareció como una posibilidad de lugar común para que habláramos los dos, y es
un problema como, o digamos, unas preguntas alrededor de la espacialidad que funcionan habitografías como que es una respuesta un poquito a esas preguntas sobre yo no sé si Desertó también hace una distinción como entre lugar y espacio, que a mí me gustaba mucho por un tiempo leer, que era, pues el lugar era como esta cosa con nombre a la que todos nos podemos referir, que pues cuando nos referimos a un lugar necesitamos de una convención para poder decir si estamos hablando del mismo lugar y encontrarnos en esa coordenada del espacio, pero cuando hablamos de espacialidad hablamos de algo mucho más complejo, ¿no? Que es la superposición de un poco de prácticas, de un poco de cosas sobre esa misma coordenada, y eso es algo como que no se puede hablar, que es como infinitamente complejo, y siento que habitografía responde un poquito a eso. Está puesto como entre una labor de mapeo de los recorridos de ustedes durante un tiempo, y eso como que se superpone en esa maraña grandota en un mismo plano espacial chiquito. Y en mi trabajo también hay mucho de recorridos, pero no habitables, y mis recorridos no registran tampoco, como que son recorridos en un espacio virtual, como en un espacio imaginado, un espacio que se abre por allá detrás de la pantalla, pero se recorre con uno sentado, uno parado viendo el video. Y entonces hay una cosa doble entre el desplazamiento de una mirada, el desplazamiento como de una visualidad, pero la quietud física. Ya. Y yo siento que ahí como que estamos girando en torno a preguntas comunes. Sí, pero en el caso tuyo, pues te referís como un recorrido de todas maneras construido en primera persona, ¿cierto? En términos del uso de la cámara, del sistema de representación, pues, audiovisual. Sí, es verdad, funcionan un poquito como subjetivas. Exacto. Sí. En el caso de este trabajo, creo que en términos formales es lo opuesto. Lo que es en común es el recorrido como detonante estético, pero la puesta en forma creo que es opuesta. Porque acá nosotros le apostamos un poco al plano fijo y panorámico, que era como una característica del cine primitivo. Cuando el cine nace y todavía no se consolida como lenguaje, los planos eran así abiertos y eran larguísimos, ¿sí? Y sobre todo Mónica se agarró de esta idea de lo postnarrativo, que es como una forma de entender la puesta en escena cinematográfica. Y muchos de estos directores del cine narrativo usan esa forma de puesta en escena, pues esos que son como planos muy largos que invitan un poco más como a la contemplación y menos a buscar el espectáculo o la narración o una acción ahí, sino más como contemplar. Creo que el asunto ahí es un poco que se podría también conectar con el tema del recorrido en términos del recorrer para contemplar el espacio, creo. Y lo otro que estaba pensando es que esta mañana, después de ver tu trabajo otra vez, me encontré con un texto de Jacques Coumont, un libro que se llama Redux, la materialidad de la imagen, la materia de imágenes. Y a propósito de la subjetiva, que la subjetiva la subjetiva acompañada del plano secuencia, según Pasolini, en algún momento fue como la técnica más realista de construir, de representar cinematográficamente la realidad. Esto es como cine moderno, pues son como el plano secuencia y la subjetiva es una de las características del cine moderno, que ya la cámara adquiere pues un dinamismo, digamos, más extremo pues de lo habitual. Y yo pensaba, leyendo a Coumont,
Humón dice o contrapone esta idea de la cámara con la realidad virtual, en donde uno está inmerso en la imagen, uno está dentro de la imagen. Y dice Humón que de alguna manera el cine deja como que la puerta abierta a la interpretación o crea ciertos momentos como de indeterminación del significado de la imagen, porque a pesar de esos intentos como el de la subjetiva y el plano secuencia, uno no está dentro de la imagen, sino que está afuera, pero lo paradójico es que todo el tiempo el cine trató de que uno habitara la imagen audiovisualmente. Ese era como el problema de la inmersión, que hay todo un artificio alrededor de eso, y creo que en artes visuales también tenemos otro montón de artificios para construir un espacio alrededor de lo que uno exhibe. Y entonces la respuesta del cine es el cubo negro, ¿no? Y la silla cómoda. Y entonces uno ahí sentado se olvida como del cuerpo propio y se supone que debe empezar a sentir el cuerpo que le presta aquí lo que le muestran en pantalla. En artes visuales hay un aparato similar, ¿no? Como un artificio que es el cubo blanco y un montón de prácticas casi rituales alrededor de la pieza es esta, pero hay que construirle como todo un hábitat a la pieza para que uno tenga una experiencia ahí, no acá en este lugar que ya ha sido impuesto sobre la pieza, sino, sí, aunque ha cambiado mucho, pero en todo caso el modo de presentar convencional y moderno, el modo de presentar obras era así, ¿no? El espacio tiene que ser neutral como para que la pieza construya el espacio que necesita alrededor suyo. Y a mí eso es un problema que me interesa bastante también porque nuestros hábitos de consumo cultural son muy, pues dependen de respuestas a eso también. Y entonces uno está viendo, por ejemplo, uno se sienta a ver una película, los hábitos de consumo de uno igual son muy como, o al menos los míos, muy de buscar cosas que han hecho en el norte global, y uno siempre se sienta, por ejemplo, a ver, para volver a lo que vos estabas diciendo, uno se siente viendo una subjetiva, pero ya es una subjetiva súper prestada porque casi nunca es una subjetiva de uno. Y ahí hay como una superposición, o como que uno por un momento siente que toma la perspectiva de otra persona, en otro momento llega y se sale de la película y mira alrededor, como que ¿qué es esto? ¿Qué es este ritual extraño cuando me prestan un cuerpo así? Para luego mostrarme a mí mismo y exotizarme o exotizar no sé qué lugar. Eso me parece muy curioso, como una cosa muy productiva, irónicamente, de estar viendo la producción cultural de otros que como que se olvida de la posibilidad de que uno lo vea, y ese roce de perspectivas produce cosas muy interesantes, creo. O a mí me produce cosas muy interesantes. ¿Será que pongamos tu... Sí, yo estoy pensando en un trabajo particular que se llama Una imagen de una fachada, con el trailer. Creo que hay una versión completa y un trailer. El trailer, vamos a ver. Pero esto no tiene subtítulos. ¿Será que pausaron? En el PDF del portafolio hay un link a la versión completa con contraseña. Ese link de Vimeo sí tiene subtítulos. Esa mansión es en Los Ángeles, pero quería representar una mansión en Cartagena, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, pues el trabajo es la página anterior. El link de abajo. Y la contraseña
ya sepa que está acá ahí. Sí, el trabajo es un toma prestado o cita, digamos, un fotograma de una película que se llama Blow. El nombre también es bien interesante porque así funciona un poco el trabajo. Y digamos, después de varios ejercicios de intentar reconocer esa imagen de ese fotograma de esa película, el espacio por el que termina moviéndose la cámara es un espacio 2.5D, o sea, un espacio de elementos planos, elementos visuales planos que están ubicados en un espacio 3D, ¿no? Un espacio que tiene tres coordenadas espaciales. Y hay una voz en el video también que todo el tiempo está describiendo las cosas como si uno no las conociera, forzando un poquito la definición de todo y terminando con apuntes sobre de dónde viene cada cosa, de dónde son característicos o qué lugar pueden llegar a representar. Y ese es como el ejercicio que yo hice con el trabajo. El trabajo es un loop, es un bucle como de 12 minutos, me parece. Entonces nos toca ver un pedacito porque no tenemos tiempo infinito para ver. Classifiable by their architectural style, which, like subtitles, can also indicate places and epochs. That is the case of the Georgian architectural style, originated in the United Kingdom. The Georgian architecture shares some features with the neoclassical architectural style, such as the use of high porches, and a tendency to monumentalism, but contrary to it, restricts the use of ornaments. It is recognizable by its wide facades, high floors, and a rigorous attention to symmetry. A phenomenon related to facades is the narco-architecture, typical of cities that, unlike Cartagena, Colombia, are historically related to drug trafficking. The phenomenon consists of the appropriation of recognizable styles and even whole building facades from anywhere in the world to replicate them to the extent of the economic opulence of local drug traffickers. In this way, a symbol of the hegemony of a culture can be transformed into its own extravagant response. The White House is the presidential residence of the country of the United States of America, located north of the American continent. Its facade, topped with the flag of the United States of America, is a universally recognizable symbol of the officiality of that country. Boulevard is a wide street, often surrounded by trees, and in the case of Sunset Boulevard, also by mansions. Among the mansions that surround Sunset Boulevard, the number 10,425 can be found, where this image of the movie Globe from the year 2001 was recorded. In addition to trees and mansions, a particularly beautiful sunset adorns this road at a certain time of day. Sunset Boulevard was named after that sky. Pues eso es como que vos pillaste, como que escarbando esto de la película y las locaciones, me encontré con un sitio en donde están todas las locaciones de esta película. Las tienen registradas de idea, ¿no? Yo me encontré con una punta y así fue como supe dónde estaba ubicada esa mansión, pero no sé de qué sitio hablar. Ya no me acuerdo cómo llegué al sitio, pero tengo el link, se llama algo así como Film Locations, es como una especie de página web en donde al parecer ponen como las locaciones reales de las películas hollywoodenses, y entonces están los links a Google Maps del lugar exacto en donde está esta mansión, y me metí a verla y sí, ahí está.
Porque claro, cuando yo lo vi, yo estaba como que me confundí un poco, bueno, ¿esto dónde es? Que es un poco lo que vos decís en la pequeña reseña que acompaña esta imagen en algún sitio, sí, en Vimeo, claro, que es como que hay un montón de elementos que están ahí en esta imagen, que están compartiendo todos un mismo espacio, pero provienen de diferentes partes, que es cuando ella dice que esto es como que tiene influencias de la arquitectura georgiana, pero es una casa de narcotraficantes, pero también es una mansión en Sunset Boulevard, y no me acuerdo qué es lo otro que dice, que tiene también cierta semejanza con la Casa Blanca. Una arquitectura neoclásica también. Sí, como que uno se desubica, ¿no? Vos en estos días hablando por WhatsApp me acuerdo que dijiste algo chévere sobre dislocación, como dislocación en dos sentidos, yo entendí. Uno, pues en una cosa muy literal de perder locación, como no saber en dónde uno está localizado, pero otra también que es como que es algo sobre el estatus de la imagen también, y es que estos que podrían ser índices de algo real, porque pues son imágenes de una película que se grabaron, y entonces tienen su referente ubicado en el mundo real, pero hay algo que las disloca cuando uno las empieza a describir de esta manera, cuando uno las empieza como a recortar cada una, tratando de buscar cada una de dónde viene o a qué responde, y eso es un ejercicio que a mí me sirvió mucho también para aproximar, porque además este trabajo abrió para mí un montón de posibilidades. En el portafolio se nota mucho que yo salí, como muchos de acá me imagino, salí haciendo obra que se espera mucho de un artista en Cali, y entonces trabajaba mucho con archivo y con relatos locales, y entonces en el 2018 yo salgo del país, voy a hacer una maestría al exterior, y me topo con un problema que para mí era como de difícil solución, y es que uno se mueve a otro lugar y todo ese contexto local, esa memoria colectiva que se necesita para acceder a ciertas cosas de esos trabajos no está. Y entonces uno muestra un trabajo y es muy mamón uno tener que pararse enfrente a decir yo vengo de no sé dónde y allá esto es importante porque responde, y como que no, pues sí, eso puede ser una solución o una ficha técnica o lo que sea, pero también me parece una torpeza tenaz como uno tener que pararse a explicar o justificar un trabajo para que eso produzca algo. Eso es muy mamón. Y entonces durante, yo no sé, un año o una cosa así, yo me di en la cabeza con ese mismo problema, y este trabajo responde mucho a eso, soluciona, digamos, el problema de no saber uno dónde está y encontrarse como con un montón de estereotipos también, con un montón de ideas sobre la identidad de uno que lo precede, pero también siento que este trabajo problematiza mucho eso, problematiza esa cosa local, esa palabra que le llaman como lo local, y porque pienso más específicamente porque además el trabajo, al tiempo de servirme a mí para reconocer esa imagen estereotípica de la película, me sirvió a mí también para reconocer cosas del paisaje local y entender, por ejemplo, que los árboles de mango no son de aquí, ni los de plátano, ni las palmeras, ni los cartuchos. Y entonces como que hay un montón de cosas en el paisaje que uno asume como local y asume como propias, en realidad son un montón de paisaje construido, ¿no? Como cosas puestas artificiosamente sobre esto, como uno también, ¿no? Claro, sí. Sí, pues es como la artificialización, es como el trabajo urbanista y paisajístico,
¿sí? En la Universidad del Valle, por ejemplo, estamos muy orgullosos de que el campus de Meléndez es un jardín botánico, pero es el fruto también de una mente, ¿sí? Se me escapa el nombre de ella, es una arquitecta que murió hace poco, y ella fue la que planeó un poco como qué especies iban a estar allí, y es un espacio artificialmente construido, a pesar de que hay como mucha naturaleza, pero sí. También tiene accidentes como muy interesantes, como el que se construyen mitos alrededor de ellos, como la presencia de los monos en el campus. En el campo hay micos. Yo no sé si lo han visto. ¿Julio los vio alguna vez? Ellos salen por la noche, en la madrugada. Y Jairo también seguramente. Pero el mito que yo escuché con los micos, por ejemplo, es que los tenían en biología, en algún laboratorio, los males de genética, y alguna vez como que dejaron la reja mal cerrada o algo así, y los micos escaparon y no los pudieron agarrar nunca más. Y andan por ahí y hacen parte del país. Yo no sé si hacen parte del paisaje, porque esa cuestión también como de lo que nos rodea, lo del árbol de mango, todo esto, sí están ahí, pero el hecho de que uno los considere como locales ya tiene que ver como con ciertas construcciones imaginarias que uno hace del espacio, como los micos, que yo los vi una vez, pero fue como no los vi, sino que más bien vi los árboles moviéndose, y eran muchos, y los escuché y pasaban como en el corredor ese que va hacia la biblioteca, y desde ese momento yo construí una imagen de ellos. Y hace poco, haciendo un trabajo hicimos como una especie de sinfonía animada sobre la vida silvestre en el campus con unos estudiantes de animación. Estuvimos entonces como recolectando imágenes y nos encontramos con las fotos de los micos, que ya no me recuerdo la especie, que había uno que tenían en la estación de biología, y lo vimos. No tienen los brazos largos, son nocturnos, tienen los ojos grandísimos, y ahí como que se transformó un poco la imagen que yo tenía de los monos que habitaban el campus, pues. Y agarrando esto de lo de la dislocación, me gusta esa interpretación como una especie de disrupción frente a lo local, como estar como deslocalizado, en realidad cuando yo te lo mencioné era más como pensando en la idea de que imágenes como estas, lo que ponen en evidencia de alguna manera es que esos son imágenes, y además son imágenes técnicas, son imágenes que tienen como todo un aparato de textos científicos detrás que hacen posible que existan, de códigos, de física, desde la óptica, un montón, digamos, como de textos. Y en ese sentido son imágenes que de alguna manera ya no, o desde una perspectiva pues de su significado, no tienen un vínculo, digamos, como tan concreto con lo real, sino que son, sí, como un filtro, pues, como que... Estás hablando de que son CGI, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? Son gráficos generados por computador. Sí. Sí, aunque esta es ambigua, ¿no? Este tiene, digamos, es un render, pero es un render que utiliza como texturas del fotograma que sí es un índice, ¿no? Sí señala, sí tiene referentes del mundo real, pero es verdad que hay otros que no mucho. Hay otros que son tan CGI, pues como tan construidos que su vínculo con el referente está lejísimo. Sí, a mí últimamente también me llama mucho la atención ese como estatus, esa manera de estar de las imágenes en CGI, como
en videojuegos o en software para desarrollo 3D, porque siento también que un problema que viene del collage de pronto, que viene como de la decisión de esto quizás sea un objeto en el mundo y no simplemente pertenezca a una masa amorfa de fondo, sino como que uno lo recorta, le llama celular y eso ya le da un montón de posibilidades de moverlo como una cosa individual, pues. Y eso pasa mucho cuando uno está haciendo collage, y eso me sirve a mí mucho también como para jugar con imágenes. Uno empieza a recortar y dependiendo de cómo uno recorta, uno tiene brazo, o tiene mano, o tiene uñas, o tiene carne, y son el mismo objeto, ¿no? Pero como partido en partes diferentes, y cada una de esas partes no necesariamente se reconoce con la parte grandota, con la parte general, y eso se intensifica mucho en los CGI porque las cadenas de producción de eso son complejísimas, ¿no? Son muy grandes, y entonces hay una oficina de gente trabajando en Estados Unidos o donde sea, y luego hay gente rotando en locaciones como Singapur y otro por allá en, yo no sé, Siberia o donde sea, y lo que uno ve finalmente son referencias a un poco de lugares reunidos en un paisaje que parece coherente, ¿no? Que mientras uno está inmerso en su experiencia, uno siente una espacialidad real, como que se corresponde con la sensación de estar en un espacio así como este, pero luego uno empieza a diseccionar parte por parte y se da cuenta que en realidad son un montón de espacios contenidos en sí mismos. Y hay otro trabajo que todavía no he terminado, pero que me tiene muy ocupado también en este momento, y es un trabajo parecido al pájaro intestino, que de pronto ahorita podemos ver que es un trabajo que pertenece a una serie que utiliza, digamos, ripea, le dicen a eso, como extrae geometrías, texturas y otra materia digital, pues, de un videojuego del 2013 que se llamaba Call of Duty Ghost, que estaba localizado en la campaña, pues, estaba localizada en buena parte entre Sur y Centroamérica. Un juego gringo, entonces ellos no necesitan distinguir muy bien en dónde se ubican. Para ellos poner cositas de selva tropical ya es suficiente para referirse a toda esta masa de cosas que nosotros llamamos Sur y Centroamérica. Pero de ese proyecto salió un trabajo que se llama El pájaro intestino, y ese es un primer momento de ese trabajo, pero ahora estoy pensando también en ese mismo espacio con los elementos ya ripiados, extraídos, que hay algo entre las plantas del juego. En el juego las plantas se mueven mucho, porque uno necesita mucho estímulo mientras está jugando y no se aburre, ¿no? Entonces las plantas se mueven así un montón, exageran mucho el movimiento de las plantas que uno reconoce. Entonces, por un lado, uno ve las plantas del juego y ve las plantas vivas, orgánicas del mundo real, y dice como que reconozco mucho más vívidas las plantas del juego, ¿no? Y estas del mundo real se desaniman, se vuelven están como muertas. Sí, exacto. Y este no es el pájaro intestino, aunque este se llama el movimiento de las hojas, pero entonces las plantas se mueven, y yo me estoy preguntando de dónde viene el viento que las mueve. Y claro, por un lado la respuesta es las mueve un modelo numérico, una simulación de un viento, y eso aplana un poco mucho las cosas. La otra parte de la respuesta es que a cada planta la mueve el viento de un lugar específico, y eso me parece como una metáfora por desempaquetar muy densa también,
porque cada planta, ahí se alcanza a ver, cada planta tiene un movimiento rítmico particular y no hay en realidad un viento compartido entre todas. Y entonces yo me pregunto otra vez, hay una palabra, la palabra animal, como que sirve, cristaliza un poquito esas preguntas, porque pues animal por un lado es producir movimiento, pero también es animus, ¿no? Y entonces uno ve estas imágenes y se imagina que las plantas como que tienen ánimo propio, motor propio, y ya no reaccionan necesariamente a una cosa meramente ambiental, sino que son capaces de determinar su propio movimiento, y entonces se mueven como por antojo. Y uno puede verificar eso en esas imágenes, pero también mientras uno está trabajando con estos materiales, con estas plantas en digital, a uno las plantas, el programa se las presenta encerradas en rectángulos, ¿no? En unos cubos, digamos, 3D. Y esos cubos, esos contenedores que le facilitan a uno determinar qué planta está moviendo y qué planta no, puede llegarse a pensar que ese en realidad es el espacio contenido de cada una de ellas, y esos límites desaparecen luego, ¿no? El cubo deja de verse, que es un cubo además que parece cristalino, que parece como un invernadero, que parece, y uno tiene en su memoria también el palacio de cristal, o los guardian cases, o en todo caso la manera como los colonos europeos lograron extraer un montón de plantas de acá, del trópico, y hacerlas sobrevivir en otros lugares, y eso era con vidrio, haciendo invernaderos. Y esa forma de los cubos tridimensionales se parece mucho a eso, ¿no? Y entonces como que se cargan de alguna manera, este software carga con ese mismo inconsciente de colono, ¿no? De cómo hay que transportar a las plantas. Luego eso produce calor también. Estas son operaciones muy pesadas para los computadores, y los computadores, para ordenar toda esa información, producen calor, que es otra de las necesidades de una planta del trópico. Es como que uno tiene su CPU por acá en el piso y eso le empieza a calentar los pies, y todo eso funciona de verdad como los guardian cases eran como unos invernaderos chiquitos transportables para llevarse a las plantas en barcos, y eso transportaba todo un microclima. Y entonces la CPU se empieza a parecer eso. Pero yo siento además que hay una pregunta muy más grande sobre un recorte, sobre la construcción de un contorno alrededor de algo, y eso es una pregunta como que yo no sé para dónde se va en todo caso, pero sí es una pregunta también sobre el lenguaje, y es una pregunta sobre la construcción de categorías, pues, y de cómo uno en un mundo gobernado por la visualidad se acerca a algo, y cuando se acerca a la masa amorfa que es un paisaje o lo que sea, necesita empezar a establecer nombres y a recortar cada cosa sobre un contorno. Y ese recortar cada cosa sobre un contorno, claro, la hace digerible desde una perspectiva, la hace posible darle nombre, ¿no? Sí. Pero también hace posible el desplazamiento de esa cosa, porque una vez recortado y construida la especificidad de un objeto, uno puede empezar a imaginarse que ese objeto no necesita de su hábitat para establecerse, ¿no? Ya el objeto recortado es mucho más fácil imaginarse, bueno, silla no necesita de piso, entonces yo la levanto del piso, ¿no? Y me la llevo a otro lugar, y no deja de ser silla por no estar acá. Y eso creo que hace posible operaciones con las imágenes también, pero creo que ahí hay algo muy delicado cuando se habla de cosas vivas, cuando se habla de plantas o de animales, o de uno mismo viajando y como sintiendo que no pertenece, y pues como
que viaja y se siente raro por allá, o vuelve y se siente raro por acá. Como que hay unas preguntas sobre esa misma deslocación que vos dijiste. Porque además ese recorte, según como lo estás planteando, es una imposición geométrica sobre la, ¿cómo decirlo? Como sobre la materia misma, ¿sí? Son cubos, decías. Y ahora que mencionabas el collage, pensaba que el collage puede ser una forma de desenmarcarse de esa imposición, porque en el collage también hay un recorte, también hay un tránsito de las imágenes o de los fragmentos, se cambian de contexto, pero hay como una especie, digamos, como de sensibilidad frente a la morfología de lo que uno está moviendo, ¿sí? Sí. Y lo otro que recordaba también, dale. Yo quiero aportarte algo. No sé si conoces el Banco de Sonidos Naturales Nacional no me acuerdo si es Fundación Humboldt o Escuela Humboldt. Ellos tienen un banco de sonidos de la naturaleza nacional. No sé qué tan de libre acceso es. Sé que uno puede ingresar y escucharlos todos, pero no sé la utilización qué tan limitado sea o si es también patrimonio que podemos utilizar. El caso es que vos que estabas hablando de la naturaleza, que vos estabas hablando como de esa cuestión de collage, quizás ese material, si es de libre uso, puedes implementarlo en estas animaciones y empezar a jugar con esos sonidos que están en ese banco, que están grabados pues, de manera profesional. Tienen de sonido de aves, tienen sonido de mamíferos, tienen sonidos incluso como como peces, algo así. Y me acuerdo mucho de aquí una exposición en la Merced que se llamaba Cerámicas Sonoras y utilizaban estos elementos de los pueblos aborígenes indígenas, en donde pues la utilización de estos elementos se convertía en un paisaje sonoro natural. Entonces tú puedes, ya que estás hablando entre lo artificial y lo natural, siento que sería muy interesante como aprovechar de estos recursos entre ficticios y reales para seguir experimentando esto que estamos haciendo tan interesante. Gracias. Eso está chévere, además, como yo también recordaba un poco los herbarios, también europeos, que responden a eso que dice ella también, es como que vamos a extraer, en el caso de ella, los sonidos, en el caso tuyo es como esas imágenes de la realidad natural y ponerlas ya no en contenedores tridimensionales, pues seguramente por la tecnología del momento, sino los achataban en libros, pues, y era una página en donde ponían la ilustración, que era un icono, digamos, como de esa planta, pero era aislado de cualquier otra cosa, era extraído como de su entorno natural, y eso era un poco como en función, ya no digamos como de compartirlo con el mundo y que todo el mundo lo usaba y todo, sino como en función de agarrar un objeto racionalmente, como conocerlo, y en ese conocerlo de manera racional, aislándolo, es una operación muy violenta con el objeto mismo, es como que lo aniquilo para poderlo conocer, y además lo más macabro además es conocerlo para fines utilitarios, ¿no? Es como que, bueno, sí, es esta idea heideggeriana de que las cosas están ahí en el mundo para algo, para nosotros. El árbol de naranja está ahí, es para yo bajar la naranja y prepararme el jugo. Es el estar ahí para, creo que es lo que más suena a ello. Sí, como una pregunta siempre todo utilitario, todo instrumental sobre las cosas, y no son las cosas por las cosas, ni no es conocer la cosa en sí, sino conocer para qué me sirve la cosa. Y mira que los mapas de texturas de estas cosas, de estos objetos son también, parecen herbarios, como que cada uno de estas hojas, por ejemplo, de este leche, es una referencia a un solo PNG
que es una hojita así, un rectángulo con una hojita con el fondo en transparencia. Me parece mucho el barco, es curioso que estés pensando en eso, sí. Sí, no, y porque en mayo, en el Festival de la Imagen, creo que en mayo, vino una chica italiana, Cristina Boto, que habló acerca de los herbarios como además como una forma de colonización del conocimiento. Era muy curioso porque ella antes de su charla estaba como muy precavida, porque ella europea iba a venir a hablarnos a nosotros acá de las plantas nuestras con los libros que sus antepasados europeos escribieron y dibujaron hace 2 siglos, y era eso como, por eso fue que, claro, es un poco también, tiene que ver un poco con el modo como nosotros concebimos las imágenes. Que también estaba pensando en la invitación que te hace ella, como de esa operación también clásica de selección para la combinación, ¿no? Que no es más que la operación básica del montaje audiovisual. Como seleccionar, esta es la base como de la teoría y la operación de montaje. Sí, también estaba pensando como en los recursos de tuyos y de Mónica cuando hicieron auditografías, y a mí me parecía que hay una cosa como casi cubista en la manera como construyeron los espacios, y también tenía que pensar como en algo anterior a la perspectiva lineal, que pues también la perspectiva lineal en buena medida está muy pegada a la fotografía y luego al desarrollo del cine, ¿no? Porque se construye como en esta negación de un ojo, como que todo el tiempo cuando se representa una imagen de esa manera, se representa el mundo desde el punto de vista de un tuerto que ve el mundo a través de una ventana rectangular, ¿no? Y entonces Auditografías no es muy así, ¿no? Rompe la perspectiva en un montón de pedacitos y entonces como que se expande para los lados mostrándole a uno unas imágenes claro, parecen chiquiticas y cohabitan ese espacio entre todas, pero hay imágenes vistas desde arriba, hay avión visto también desde otra perspectiva, y me parece que si tuviera que pensar en algo similar podría ser un cuadro cubista que ya empieza a desarticular la perspectiva lineal, pero también algo anterior, que es la narrativa en murales, ¿no? Y los murales funcionaban un poquito así, como que la historia empieza aquí, luego sigue, y luego sigue, y luego sigue, y eso no tenía un orden izquierda-derecha, arriba-abajo, tampoco eran como necesariamente fotogramas, sino era todos esos diferentes momentos de una narrativa coexisten en uno solo. Y creo que Auditografía se percibe un poquito así, ¿no? El ojo va viajando muy libre, como haciendo un antes y un después, y el tiempo no responde como pasó y luego deja de pasar, y como que no hay tiempo muerto o todo el tiempo es muerto, no sé cómo asimilar eso, pero no hay un evento que determine pues la narrativa por eso me imagino decir post-narrativa, sí, que no hay un uy y luego ajá, sí, es por ahí. No, así como podemos, como conversación o paramos. la idea es que podamos ir cerrando. Si alguien tiene como alguna pregunta o algo también puede aportar como a esta conversación. Pero no es para parar ya así, sino para saber que tenemos como 5 o 10 minutos para ir cerrando. Terminamos mostrando casi nada. Hablamos mucho. Sí, como que sí. ¿O quieren mostrar algo más también en nuestra posibilidad? Pues que ya hay un poquito de tiempo, ¿no? Sí. El contexto es raro. Si quieren comentar algo, pues es que acá como que hablamos de todo y de nada.
No, hablamos de varias cosas ahí que me parecen estar buenas como para seguirlas conversando. Yo me quedé pensando mucho en esto que estaba diciendo ahorita Miguel sobre cómo finalmente cuando se empiezan a modelar como estos espacios virtuales se opera igual que como se operaba en la colonia. Y estoy pensando mucho en esta cosa de la parte por el todo, ¿no? Como que se toma una parte por el todo y eso es lo que se modela, y lo que hace es lo mismo que se hizo antes, que es como reducir completamente pues lo que es el territorio, las plantas, los saberes, ¿no? Y sentía que había ahí como un contrapunto en habitografías, y es como en vez de reducir la parte por el todo es ir como hilando, ¿no? Porque estaba pensando como en esta cosa de construir en estos soportes unos momentos muy distintos que van como construyendo algo mayor. Entonces estaba pensando como en esas dos operaciones que son casi que contrarias. Una cosa es lo que uno se puede pillar, o lo que vos has empezado a distinguir, que es a mí me parece muy poético, que lo que te haya hecho ver eso es la forma en la que el viento mueve las hojas, ¿no? Porque es como que el viento de ese cubo mueve esa hoja de esa forma particular, pero hay otro cubo que tiene otro viento, porque es una parte, cada cosa es una parte. Como en contraposición de esta otra cosa que es como ir construyendo el sistema. Es como que estaba pensando mucho en eso, como en esas operaciones distintas que uno puede empezar a ver como unas estrategias allí como de la, no sé, de la creación que hacen otras personas, pero que también sí están ahí presentes. Estaba pensando mucho en eso, y porque siento que a veces pues nuestro acercamiento a esas imágenes no logramos percibir eso tan allá, ¿no? Como que cuando uno está en un videojuego no se pone a pensar en eso, o bueno, creo que a veces lo que vos decías al principio que me parecía muy importante también, como a veces los procesos de diseño también son muy superficiales y tampoco se piensa en eso. Entonces me parece muy interesante que ustedes dos tengan esas preguntas o esas miradas o esas propuestas desde su lugar como también de creación. Estaba pensando en eso. Sí, también esa carga a mí me parece envidiable eso, que son esos trabajos como habitografías que se van construyendo en la cotidianidad y luego se revisitan y se vuelven un registro de experiencias en un momento específico. Y creo que eso también, creo que lo envidio en parte también porque hay un yo muy presente, hay una persona hablando, hay alguien pues hablando en primera persona cuando se hacen los trabajos así, y eso es algo que yo envidio, porque casi no hablo de yo en los trabajos, como que hay una timidez en mis trabajos, o una separación, no sé, una cosa distanciada que creo además que a veces responde a cosas problemáticas que yo estoy lidiando con eso, pues no necesariamente lo voy a solucionar, no sé qué va a pasar con eso. De pronto está bien que sea problemático y que aparezca así, pero sí me parece envidiable no sé si postura, ese modo de trabajo en que el trabajo se vuelve un aquí y una ahora, y uno luego lo muestra y revisita ese momento. Parece chévere eso. Algo. Quisiera resaltar sobre todo cuando estoy presentando muchas asistencias cuatro proyectos y es la importancia de que la obra se entienda sin que haya un autor explicando a todo el tiempo allá al lado. Entonces, eso me parece como muy interesante. Por ejemplo, ahí los actores se dan cuenta que cuando los artistas van en la vida, por ejemplo, el usuario tiene siempre eso en cuenta. La obra se debe tener un sonido, si el autor que está conectado hacia el discurso y hacia todo el contexto de la obra. Entonces, así como una eso es lo que quiero decir. ¿Alguien más quiere
decir algo, comentar algo. ¿Cómo que más? Sí. Entonces, nada, pues muchas gracias por la invitación a la facultad y gracias a ustedes por estar acá escuchando. Y muchas gracias María del Mar por la invitación. Y gracias Miguel también. Gracias, Miguel. Por comentar.